Datos que se manejan, digo, con relación al crecimiento del país, en los últimos tiempos son datos muy importantes. Pasamos por situaciones muy críticas. 10 años atrás, y más a lo mejor, en el inicio del 2000, tuvimos complicaciones económicas tremendas. No había no se cobraba en tiempo ni en forma, no cobraban ni los docentes. Salían a protestar en una esquina para cobrar su salario. Y hubo una escapada en la cotización del dólar de manera extraordinaria. Más de 7.000 en ese momento, ¿verdad? Llegó a estar en un momento determinado en 8.000 Ahora, guaraníes. Se llegó a crecer hasta en un 14%, ¿verdad, presidente? En un momento. Sí, así mismo. Si bien fue mucho un rebote, pero básicamente el punto que tocas es muy interesante porque mucha gente dice la macro que no llega a la micro, lo cual me parece un error. La macro, que es un todo, es la suma de las partes, que es la micro. Entonces, tenemos que pensar nomás y rápidamente uno encuentra numerosos ejemplos de cómo la macro llega a la micro. Llega al que compra porque el dólar estaba a 8.000, ahora tenemos 5.500, o sea, llegó la macro a la micro. Llega en el momento los docentes tardaban en cobrar el 10 del mes siguiente, ahora cobra el 26 aproximadamente, pero me preocupaba mucho más la parte jubilatoria. Eso cobraban con 30 o 45 días de atraso en una época. Así mismo. Entonces, ahí se ve cómo la estabilidad macro realmente empieza a afectar la micro. Nos olvidamos muy rápido nomás, pero yo creo que hay ejemplos muy palpables de cómo una buena política fiscal, una buena política monetaria, cambiaria y financiera llega a la gente. Carlos, yo te quiero, perdón, Aníbal. Carlos, yo siempre pongo el ejemplo de que si hay algo macro del Banco Central, por así decirlo, las reservas monetarias internacionales, si no las tuviéramos en un nivel de casi 7.000 millones de dólares en este momento y recuperándose, el dólar estaría en un nivel altísimo. ¿Y a quién le afecta un dólar altísimo? Caro. Al consumidor. Al consumidor, en términos de que la inflación va a subir, su poder adquisitivo, poder de compra va a bajar. Probablemente, si tiene una deuda en dólares, va a tener dificultades muy serias. El auto que quería comprarse a una cotización determinada no lo puede hacer. La suba en los combustibles que se importan, en el pasaje, en el transporte público. O sea, ahí está la relación en tener buenos pilares macroeconómicos que realmente llegan al bolsillo del consumidor, aunque el consumidor no lo sepa de alguna manera. Sí, a veces solamente apreciamos lo que perdemos y hay que mirar nomás qué pasa, por ejemplo, en un país del norte que tiene problemas políticos y serios problemas económicos para ver cómo está la gente, donde tiene inflaciones que son más del 700% al año. No existe siquiera papel higiénico en ese país, entonces ahí empezamos a apreciar un poco más, o deberíamos empezar a apreciar un poco más la estabilidad macroeconómica que tenemos. Lo que dijiste del dólar, yo le sumo a eso el gas que usamos para cocinar. Correcto. El pasaje que lleva la mayor parte del salario del trabajador. O sea, si acá tenemos un dólar a 7.000, 8.000 o 9.000, inmediatamente sube el gasoil, sube el precio de los ómnibus, por lo tanto va a subir el pasaje. Ahí está llegando la macro a la micro y tal vez tenemos que hacer un poco más de énfasis en eso cada vez que hablamos, cómo le afecta la buena política macroeconómica al bolsillo del consumidor, de manera positiva, lógicamente. Pero usted hablaba de que lo macro llegó a lo micro, y uno hablando con la gente común y corriente sigue quejándose y sigue diciendo que va al supermercado y la semana anterior gastaba 300.000 por 10 o 50 productos y a la semana siguiente está gastando 400.000 por la misma cantidad de productos. ¿Hay una explicación para ello, por ejemplo? Si es que verdaderamente lo macro llegó a lo micro. Yo creo que hay que ver en qué momento le preguntas. Si uno mira cuánto estaba el tomate hace poco tiempo, en enero, febrero, y estaba muchísimo más caro de lo que está hoy.
Ayer estaba escuchando justamente la lechuga, que está ahora a 5.000, antes estaba a 15, 20, 30, 40.000. Y cierto, a veces uno va al supermercado y le sale más caro porque hay unos productos volátiles, principalmente los frutihortícolas, que a veces se disparan por A o B o C motivo. En este caso, este año fue por una gran cantidad de lluvia. Pero eso revierte finalmente. Entonces nadie no te dice cuando tenía un precio o pagaba 400.000 y este mes está pagando 300.000. La gente solo se acuerda cuando sube de 300 a 400, pero no se acuerda lo contrario. Es lo que pasa, siempre me río cuando, si yo empiezo a sumar la cantidad de veces que los periódicos pusieron, el dólar se disparó 50 puntos o 20 puntos, 10 puntos, nosotros tendríamos aproximadamente un dólar a 15.000 más o menos, porque nunca relatan de que el dólar también bajó sus 20 puntos, 30 puntos, por eso está en 5.500. Son fluctuaciones que ocurren en el precio de muchos productos, entre ellos el fruto y hortícola. No hay forma en que un gobierno, y acá me abstraigo de lo que es Paraguay, no hay forma que un gobierno mienta consistentemente en términos de inflación, porque va a haber un precio que va a estar distorsionado. En la Argentina o en Venezuela se le distorsionó el dólar, porque o venden todas sus reservas para mantener un dólar artificial, o va a crearse un dólar paralelo, cosa que no ocurre acá. Tenemos reservas de 7.000, tenemos un tipo de cambio que no tiene un mercado paralelo, porque es el verdadero precio, y está el dólar, que todo el mundo ve, 5.500, es menor de lo que era a comienzos de año. Presidente, ¿el crecimiento para este año cuánto es el estimativo? Nosotros tenemos estimado 3,5%, estamos esperando los últimos números. Ayer justamente... ¿Puede variar eso? Puede variar y positivamente, o sea, hacia arriba. De hecho, al mes de julio, ayer lanzamos el último número que tenemos, que es un indicador proxy, que quiere decir un indicador aproximado. Ya está dando al mes de julio 4% de crecimiento, es decir, podríamos tener una sorpresa al alza del 3,5%, pero vamos a esperar hasta el mes de octubre para anunciar oficialmente. Dice que este es el gobierno que más se ha endeudado. Desde el Banco Central del Paraguay, ¿qué opinión se tiene al respecto? Porque algunos dicen, hasta nuestros nietos van a pagar esa deuda. Y otros dicen que es necesario que el país se endeude para crecer. ¿Qué dice el presidente del Banco Central del Paraguay? Mira, yo creo que la cuestión de la deuda no es buena ni mala, sino depende de lo que uno haga con esos recursos. Si uno se endeuda para pagar salario, es horrible. Si uno se endeuda para obras de infraestructuras, para que tengamos todos estos camiones y tengamos las obras que tenemos, yo creo que es muy necesario. Paraguay pasó de ser una economía que era 10 billones o 10.000 millones de dólares a una economía que ahora es 30.000 millones de dólares. ¿Y qué pasaron con nuestras rutas? Nada. En los últimos 13 años muy poco se ha hecho, entonces toda la producción que tenemos está teniendo problemas como para salir, para ser exportado y para hacer al país mucho más eficiente y productivo aún. Entonces hay que invertir bien esa plata que se tiene. En términos de endeudamiento, a nosotros no nos parece, todo endeudamiento lógicamente es mejor a largo plazo, sería una imprudencia de que yo me endeude para que yo pague, en el sentido de que voy a tomar una deuda a corto plazo eso no pasa y eso ahora es malo. ¿No se usa la deuda para salario? No, en ¿No? absoluto, está prohibido, por ley. Por ley está prohibido. ¿Y el déficit fiscal de cuánto es, presidente? Este año yo creo que va a terminar alrededor del 1,5% del PIB, es un número muy manejable. Pero eso está dentro del rango. Dentro del rango de ley de responsabilidad fiscal. No llegó a 1.8 ni a 1. Este año no llega. No llega. No llega. Brasil tiene 10% de déficit fiscal, que es uno de los problemas y una de las razones por las que Dilma tuvo dificultades realmente. Pero yo le quería preguntar a Carlos, entregaron esta semana el informe trimestral y tiene cosas sorprendentes realmente, porque en el primer trimestre de este año el crecimiento solamente fue del 1,5%. Primer trimestre de este año contra primer trimestre del año pasado. Así se mide. Mismo ¿sí? periodo de tiempo, sí. Claro. Señor. Y de repente aparece un segundo trimestre con un crecimiento del 6,2%, con un promedio del 3,7% para el primer semestre de este año, y que adelanta lo que decías, es decir, creo que vamos a modificar nuestro 3,5% de estimación hacia arriba, no hacia abajo, por así decirlo.
pero me llama la atención sectores que habían caído en el primer trimestre, cómo se recuperaron en el segundo trimestre. ¿Qué es lo que pasó en el primer trimestre para un resultado pobre, 1,5? ¿Y qué pasó en el segundo trimestre para un resultado tan favorable, 6,2%? Sí, un par de cosas. Primero, algo que es un fenómeno estadístico que no le quiero aburrir a la gente, porque el año pasado se creció muy fuerte el primer trimestre. Entonces era muy difícil crecer en el primer trimestre nuevamente muy fuerte. Pero principalmente ha sido lo que fue el fenómeno climático. El fenómeno climático fue espectacular para la generación de energía, fue espectacular para toda la parte agrícola, pero fue pésimo, por ejemplo, para todo el sector de construcción. Entonces veníamos con ese exceso de lluvias que benefició a algunos sectores, pero alteró el dinamismo de otros sectores, en este caso la parte de construcciones. También veníamos con un efecto arrastre de lo que fue Rusia, que nos cerró el mercado de las carnes, con lo cual eso afectó ganadería y afectó una parte de la industria también. Lo que ocurre en el segundo trimestre, es que se empieza a ampliar la base de crecimiento de la economía paraguaya. Ya no se depende solamente del sector agrícola o de la parte de hidroeléctricas. Ahora ya están creciendo también la industria, construcción, algunos servicios, el transporte, por ejemplo, telecomunicaciones, y el sector financiero tuvo un golpe fuerte. Podemos discutir si fue bueno o malo con la cuestión de las tarjetas de crédito, pero finalmente tuvo un efecto en lo que es el dinamismo de ese sector financiero, y ahora se está empezando a recuperar. Esperemos que inclusive se recupere aún más hasta fin de año el sector financiero. Presidente, una sola consulta. Y después dos más para tratando de entender a los de abajo, a los micro. ¿Qué papel juega la percepción y la expectativa con relación a la realidad? Porque uno puede tener una expectativa muy alta con el comienzo de un nuevo gobierno y se puede sentir o percibir que no se puede llegar a esa expectativa, y eso puede generar distorsión. Pero con la realidad misma, ¿qué papel juegan esos dos efectos? En economía es fundamental toda la cuestión de expectativas, de manejo de expectativas. En términos del Banco Central, la credibilidad que tiene un Banco Central que va a cumplir su meta de inflación más adelante, la expectativa que tiene la gente. Digamos, uno le pregunta a un venezolano qué espera ahora y nunca va a decir de que va a tener una expectativa de inflación de 5 o de 4 como tenemos acá. Entonces es muy importante la parte comunicacional. Que genera de tal la percepción. manera, claro, que genera primero percepciones, pero también te genera expectativa. Entonces hay que manejar muy bien esa parte comunicacional. Uno no puede mentir todo el tiempo, uno no puede decir estamos bien, es lo que enfatizaba anteriormente, no hay inflación, estamos controlados y cada vez pierde más reserva o cada vez el dólar se va más para arriba. Hay que tener mucho cuidado con el fenómeno comunicacional que hacen los diferentes estamentos del gobierno, de tal manera a no perder credibilidad, porque eso es muy importante para el resultado final que se tenga. Entonces hay que manejar muy bien eso. Bueno, acá datos muy importantes para rescatar. El crecimiento puede llegar incluso al 4% este año, puede, ¿verdad? Como buen banquero central te voy a decir, en octubre vamos a lanzar la nueva revisión. Yo ya quiero adelantar, pues entonces, el indicador de corto plazo ya está en 4%. Está en 4%, bueno, bien. El déficit fiscal 1.5. Una cuestión que también, a ver un poquitito, porque acá me hablan de una iniciativa que tiene que ver con el presidente responde. Sí, muy loable, por cierto. Dirigida a jóvenes, eso es específicamente, ¿o cómo es, presidente? Sí, así mismo. Forma parte de una estrategia mayor que le llamamos el BCP a tu lado. Lo que estamos tratando de hacer es que la gente se quite esa percepción que puede haber de repente que el Banco Central es una torre de marfil y no se sabe ni qué se hace ahí. Entonces estamos tratando de llegar a la sociedad mucho más activamente a través de diferentes iniciativas. Qué bueno. Inclusive la página web ahora es mucho más activa. Tenemos un Twitter que les invitamos a todo el mundo a que nos siga. ¿Cuál es la cuenta? La cuenta es @bcp_PY. Entonces ahí la gente nos puede seguir, hay muchas noticias, informaciones necesarias, hicimos videos educacionales y en este caso damos la oportunidad a jóvenes que estudian economía, administración, pero puede ser ingeniería, medicina, si le interesa cuestiones relacionadas al Banco Central, que le pregunte.
nosotros vamos a seleccionar 30 preguntas, de los cuales 10 van a tener la oportunidad de venir y tener un almuerzo, una reunión conmigo para seguir profundizando en ese tema de las preguntas que ellos hicieron. Necesitamos nosotros, yo creo, llegar más a la gente. El factor comunicacional es importante y bueno, esta es una iniciativa que yo creo va a ser muy importante para llegar a los jóvenes. Está en la página web, ahí pueden hacer las preguntas y ahí vamos a estar revisando nosotros y personalmente me voy a encargar de responder eso. Yo soy un convencido que el factor comunicacional es uno de los elementos fundamentales en todo y tiene que ser transversal en todo, en todo. Y voy a dar un solo ejemplo. Podés asfaltar 100 kilómetros y si no sabes comunicar, es como que no hiciste nada. Bueno, y aquí voy a plantear, y con esto vamos a cerrar con el presidente del Banco Central de Paraguay, ya están los responsables de obras públicas. Una preguntita final. Y bueno, preguntar entonces, después yo voy a cerrar con algo que forma parte de la discusión esta mañana. No, justamente ayer el Banco Central divulgaba el informe sobre exportaciones e importaciones. Es el titular más importante de última hora, que dice, después de estar cayendo las exportaciones, se recuperan a partir de agosto, las exportaciones totales en 1%, las registradas en 3,5% y también las del régimen bajo turismo. Entonces, hay un principio de crecimiento de las exportaciones que también nos asustaba porque durante todo el primer semestre iban cayendo con respecto a igual periodo del año pasado. Sí, así mismo, porque ahí hay un componente muy importante. Hay que acordarse que ahora cada grano de soja, cada tonelada de soja que exportamos lo hacemos a 300 y antes era a 600. Entonces, independientemente del volumen, al multiplicar ese volumen por un precio que es la mitad de lo que era antes, seguían cayendo las exportaciones que teníamos. Ahora estamos recuperando inclusive en dólares, o sea, en valor, lo cual es muy importante. Quiere decir que el volumen compensa lo del valor. Y hay un punto en las importaciones que me parece interesante. Exacto. La parte que está destinada al comercio de triangulación. Se está recuperando ahora, tuvimos un crecimiento positivo, lo cual es un indicador también de que la demanda brasileña se está recuperando, no es suficiente todavía, pero es un bálsamo para todas esas ciudades que están en la frontera, Ciudad del Este, Pedro Guairá y demás. En el sur están bien porque los argentinos siguen llegando, pero esa parte que es destinada al mercado brasileño también se va recuperando. Creemos que con Brasil recuperándose en el 2017 ya están sentadas las bases para que tengamos un año que pueda ser bueno también. Bueno, presidente, acá me insiste con el tema del déficit fiscal, porque dicen que es del 1.8 y con eso se está violando la ley fiscal. El último número que tiene el ministro que lanzó ayer es 0,6% del PIB, justamente, y en un periodo de 12 meses, es decir, porque ahora estamos en el mes 8, se suma lo que ocurrió entre septiembre y diciembre del año pasado, sumamos eso para tener todo un año, ese está en este momento 1,5. Y eso es algo que salió justamente ayer ahora. Salió publicado por el Ministerio de Hacienda 1,5%. Y como este es un programa que sí tiene pie y tiene cabeza, nosotros discutíamos un poco más temprano, presidente. ¿No es hueco entonces? No es hueco. Claro. Entonces, ¿quién va a creer? El sábado pasado estábamos en Arroyito. Sí. Y ahora acá estamos hablando del PIB, números macros y micros. Pero el programa es así, está bien. Pero acá recién Víctor dijo algo que vos puedes hacer todo lo que hagas y si no mostrás y si no contás, no sirve. Aníbal no cree en todo lo que nos dicen los números. Porque dice... No. Yo no dije que no creo en los números. Que no hay que creer siempre en los números que se te presentan. Bueno, no estoy diciendo que no creo en los números del Banco Central. No. Vos lo que está bien, Aníbal, no te vayas a poner nervioso. Lo que vos dijiste hoy es que ¿quién te asegura que todo lo que se dice se está haciendo en materia de la inversión en obras? Pero ¿eso se registra todo en el Banco Central, presidente? Se registra. Y, por ejemplo, en cuestión de obras... ¿Y cómo reciben ustedes esos datos? ¿Simple número o verifican? No. Hay indicadores directos e indirectos. Por ejemplo, usamos lo que dice el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Obras Públicas de cuánto ejecuta, pero ese es un solo indicador. Si al mismo tiempo yo no hubiese visto la gran cantidad de importación de asfalto que se está haciendo ahora, porque está creciendo la importación de asfalto,
enormemente con relación al año pasado, yo no iba a creer ese número. Por eso es que tenemos diferentes indicadores. Cemento. Cemento, si yo no hubiese visto, no solo la producción de, por ejemplo, INC, sino que ahora inclusive Cemento Iguazú ya casi le está alcanzando en su producción a la INC. Eso no sabe mucha gente. Además que el BCP no es entidad fiscalizadora. ¿Cómo? El BCP no es una entidad fiscalizadora. No, pero un buen economista, y yo creo, yo no lo soy, pero hay mucha gente que es muy buena economista en el Banco Central, verifica diferentes indicadores para ver de que si es consistente o no lo que está ocurriendo. Por eso yo hablaba antes, si yo digo, no, la inflación está controlada y el dólar cada día sube, o cada vez las reservas se van cayendo, eso no es consistente. Y ahí te das cuenta de que las cifras no sirven. Pero acá en este momento uno mira por separado que hay mayor empleo, porque eso lo hace la STP, que digamos tenemos menor inflación y estamos creciendo en construcción, eso lo puede hacer el Banco Central, de que las ventas, porque nadie quiere pagar impuestos, y uno ve la parte de ventas declaradas por las empresas, y eso lo tiene el Ministerio de Hacienda, y van creciendo. Entonces son tres indicadores diferentes que apuntan a la misma dirección. Ahí hay mucha consistencia y por eso es que hacen más creíble que en otros casos como han sido ahí el vecino del sur, que fue finalmente intervenida la Dirección de Estadística. Presidente, por una cuestión de tiempo nomás, ¿la inflación va a llegar a 10% a fin de año? No, por favor. La total, digo, No, estamos en 3,2% hasta agosto. ¿Y qué es lo que ese es el acumulado, el acumulado desde el 2014. Claro. Del 2014 para el tema del salario. Para el tema del salario ¿Cuánto mínimo. está eso? Está en 7,66. Sí. Último, presidente, nos ven en todo el país. Quizás hay muchas familias campesinas, muchas familias del interior que están pensando, estamos en septiembre, ¿cómo vamos a llegar a diciembre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener para nuestro clericó, para nuestra sopa, ¿Cómo vamos a ir a partir de ahora y cómo vamos a llegar a diciembre, presidente? Yo creo que quiero tocar nomás el tema de ese de Arroyito versus... Acá no estamos diciendo que esto es un país de maravilla en el cual se resolvieron todos los problemas, pero yo creo que se están resolviendo algunos problemas que hacen de que esos problemas existentes no se profundicen, se atenúen inclusive. Para aquel que va a llegar a fin de año, yo creo que vamos a tener un marco que va a garantizar de que no sea ni el gobierno ni una devaluación sorpresiva le quite aquel clericó que está esperando. Yo creo que hasta fin de año vamos a tener una situación de estabilidad en el dólar, en el tipo de cambio. Claro que depende muchas veces de lo que hace la Reserva Federal, que es algo que yo no puedo controlar. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, ahí no podemos saber qué va a hacer, pero no existen razones para tener sorpresas, ya sea inflacionarias o del tipo de cambio o del sistema financiero de acá hasta fin de año, así que la gente puede estar tranquila, que se trabaja coordinadamente entre Banco Central, Ministerio de Hacienda para darle este marco de tranquilidad a ese consumidor que solamente tiene su salario. Muchas gracias por venir, presidente, muy amable, y quiero decir, cuando mencioné lo de Arroyito, mencioné por la versatilidad del programa, no me referí a lo que estamos hablando a la pobreza. No me referí a eso, simplemente que hice relación nomás que hace una semana estábamos con lluvia en Arroyito y con dramas realmente en muchos casos, y hoy con un cielo despejado y sol radiante, y hablando de los números que demuestran que el sistema financiero está muy equilibrado en nuestro país. Gracias, presidente, por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.